Chao. Bueno, ahora sí. Avance nomás, Guillermo. Bueno, vamos a comenzar entonces con vamos a poner la segunda. Esta sería la presentación de la materia. Ahí, bueno, esto acá el tema de hoy, de la dirección, conducción y organización de obras. La clase de hoy tiene que ver con el estudio de las relaciones entre tres personajes muy importantes, que son el propietario o comitente, el profesional y cuando hay contrato con un tercero que se llama la empresa o el constructor. Bueno, estas relaciones surgen a raíz de la existencia de la obra. La obra ya la hemos definido cuando estudiamos el tema número 1 y vimos que es encargada por un propietario o comitente que quiere solucionar una necesidad. Necesita su vivienda o se necesita el camino o se necesita el canal, por mencionar una obra de arquitectura, una obra vial y una obra hidráulica, ¿no es cierto? Este comitente puede ser público o puede ser privado. Cuando es público, el comitente es el Estado, que puede ser el Estado nacional, provincial o municipal o cualquiera de los entes descentralizados. Y cuando hablamos del privado, puede ser una persona real que nos encarga de un trabajo o una persona jurídica. Las personas jurídicas son las empresas, son las personas, perdón, creadas por la ley. Bien, si nosotros miramos este grafiquito que tenemos acá a la vista, vemos que si consideramos la parte izquierda de obra y hacemos caso omiso de lo que está a la derecha, sería el caso de la obra realizada por el propio comitente sin contrato. Evidentemente, si quiere hacerse su vivienda, necesita tomar contacto con el profesional para que le haga el proyecto y también la dirección de obra. Eso si decide hacerlo sin contrato. Ahora, lo interesante es estudiar cuando hay contrato, es decir, cuando aparece la parte derecha del gráfico, donde tenemos a la empresa o contratista. Entonces veremos cómo se vincula este propietario con estos personajes. Con el profesional que le va a hacer el proyecto y la dirección de obra, la manera de relacionarse es a través de un contrato de locación de obra intelectual o bien por medio de un contrato de servicios. En el caso de el contrato intelectual, de obra intelectual, el profesional actúa en el libre ejercicio de la profesión. En ese caso, percibe honorarios. En cambio, en el caso de
el contrato de servicio percibe una remuneración. Y es muy importante conocer las diferencias que existen, porque en el primero, en el contrato de locación de obra intelectual, hay obligación de resultados. En cambio, en el otro no hay obligación de resultados, hay una dependencia funcional, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso de la locación de obra intelectual percibe honorarios. Los honorarios están fijados en aranceles que fijan los colegios o consejos profesionales y son los que regulan, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de trabajo encomendado, incluyendo los mismos los llamados gastos generales de oficina, pero no así los llamados gastos especiales. Estos gastos especiales son todos aquellos gastos que tenemos que efectuar en relación al proyecto con el que estamos trabajando, como ser consultas con otros profesionales, o sondeos, o ensayos, o viajes, o también pueden ser maquetas u otras exigencias, ¿no es cierto?, que no estén contemplados dentro de los honorarios. Estos honorarios deben ser calculados teniendo en cuenta el costo total y definitivo de la obra. Esto lo van a ver ustedes probablemente el año que viene, cuando ya sean profesionales y se matriculen en sus respectivos colegios profesionales en la provincia que van a trabajar. La otra forma de que el comitente logre el cometido que busca, que es la obra, es contratar al profesional por medio de la locación de servicios. En este caso decíamos que había una subordinación o dependencia y que no cobraba honorario, sino que cobraba una remuneración y no estaba obligado a obtener resultados. Este profesional con el cual se vincula el comitente debe hacerle el proyecto. El proyecto puede estar elaborado por un solo profesional o un conjunto de profesionales, ¿no es cierto? ¿Y de qué se trata esta tarea? Bueno, de la preparación y la confección de la documentación para definir con precisión el carácter y finalidad de la obra y poder ser posteriormente ejecutada. También la otra tarea que realiza el profesional es la dirección del proyecto. Esta tarea de dirección del proyecto puede estar llevada a cabo por el mismo proyectista o por otro profesional. Y la dirección del proyecto vamos a estudiar hoy en qué consiste, que es precisamente la parte de la obra que se encarga de materializarla. Bueno, entonces vimos que un comitente propietario para poder o lograr el objetivo de contar con la obra que necesita, se tiene que vincular con un profesional para que le haga el proyecto y ese mismo profesional le puede hacer u otro la dirección de obra. Estas exigencias, ¿no es cierto?, están impuestas por los municipios, que son los que tienen los poderes el poder del contralor de la construcción, ¿no es cierto?,
que exigen que toda obra tenga su proyecto, su proyectista y su director de obra. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva para ver a la empresa. Cuando hay contrato para realizar la obra, aparece la figura de la empresa, el contratista o el constructor, que es un ente comercial, ¿no es cierto? Que también puede ser una persona real o jurídica y que es el que tiene esta actividad industrial como una actividad rutinaria de su accionar, ¿no es cierto? Toda empresa tiene que contar también con la presencia de un profesional para avalar técnicamente la ejecución de las obras. Este profesional es el que se encarga de hacer la conducción de las obras y es el que coordina los factores de la producción, es el responsable del avance de la obra. Este profesional recibe el nombre de representante técnico en el caso de la obra pública. Bueno, esta es la modalidad, ¿no es cierto?, que está prevista en la legislación para poder realizar las obras, pero también existe una alternativa que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es los llamados contratos llave en mano. Este tipo de contrato, si bien no está previsto en nuestra legislación, es una modalidad en la que el constructor se obliga, a cambio de un precio, a proyectar, a construir y a poner en funcionamiento una obra determinada que se le ha encargado. Originalmente, esta modalidad se aplicaba para obras de ingeniería muy complejas, en donde no solo se necesitaba la empresa para realizar la obra, o sea, no era para la construcción de 50 o 100 viviendas o la realización de un tramo de camino, que son obras muy conocidas y tradicionales, ¿no es cierto? Sino que eran para obras muy particulares, por ejemplo, si teníamos que hacer una usina nuclear, si estudiamos los antecedentes de un alto porcentaje de empresas, vamos a encontrar que nunca hicieron una obra de esa, ¿sí? O sea que son muy pocas las empresas, ¿no es cierto?, que tienen la experiencia y la capacitación para ejecutar este tipo de obras. Entonces se recurría, o también era, por ejemplo, obras como la ejecución de una destilería, ¿no es cierto?, con una determinada tecnología. Eso se hacían obras de ingeniería con contrato llave en mano, o sea, no solo se buscaba el constructor, sino también aquel que aporte su conocimiento y experiencia y me la entregue a la obra en funcionamiento. Este tipo de modalidad de contrato llave en mano, dado su éxito, ahora se ha extendido también al ámbito de las obras de arquitectura, en donde tiene que interpretarse este contrato como un contrato especial de ajuste alzado. ¿Sí? Nosotros, el que más se asemeja a este tipo de contrato llave en mano es el contrato por ajuste alzado. Bueno, entonces este contrato de llave en mano es una alternativa al modelo que habíamos visto en un principio,
que es el especificado, ¿no es cierto?, por nuestra legislación. Ahora vamos a empezar a analizar a cada uno de estos personajes. Al propietario ya lo hicimos, así que vamos a empezar con la dirección de obras. Este trabajo de dirección de obras es muy probable que les va a tocar a ustedes realizar trabajando en el ámbito público o trabajando para una empresa privada, ¿no es cierto? ¿Qué tarea tiene el director de obras? Es el encargado de controlar, tiene a su cargo la vigilancia y la dirección de la ejecución de la obra. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, las funciones es la correcta interpretación de los planos y de los trabajos que se tienen que ejecutar de acuerdo a lo prescripto en los pliegos. Este profesional, el director de obra, es el que representa entonces al comitente o al propietario, y sus atribuciones son solidarias con el comitente, ya que el director de obra es el que le instruye al constructor, le dice, ¿no es cierto?, qué tiene que hacer. Entonces, estas instrucciones tienen que estar enmarcadas dentro del pliego de especificaciones de la obra. En el caso de la obra pública, la dirección de obra se realiza en forma colegiada, es decir, lo hace toda la repartición. Entonces se nombra en representación de ese organismo al inspector de obra, ¿sí? Pero la dirección de obra se hace en forma colegiada, es decir, si el inspector de obra recibe un pedido de la empresa, por ejemplo, para hacer una modificación técnica en la obra, tiene que consultar con la oficina de proyectos de su repartición, ¿sí? Entonces, tenemos ya quién es el director de obra, qué atribuciones tiene, y ahora vamos a pasar a sus obligaciones en la diapositiva siguiente. Bueno, este director de obras para una obra privada, ¿no es cierto?, tiene que participar en la confección de los detalles del proyecto, ¿no es cierto? En el caso de que se le solicite alguna ampliación o alguna aclaración, ya que él es el fiel intérprete del proyecto. Otra de sus obligaciones es la entrega de la documentación aprobada por las autoridades competentes y efectuar las tramitaciones ante las reparticiones públicas. Por ejemplo, pedir líneas de autorizaciones de organismos que tengan, en el caso de obra de arquitectura, por ejemplo, el regulador del servicio de obra sanitaria, ¿no es cierto?, que sería SAMET en el caso del Chaco, ¿no es cierto?, o ante la distribuidora de energía eléctrica, en el caso del Chaco es SECHEP, ¿no es cierto? En cada provincia tiene sus organismos, ¿sí? Todos los trámites que haya que realizar ante esos organismos inherentes a la obra en ejecución lo tiene que hacer el director de obra. Y por supuesto, otra de sus obligaciones fundamentales es la de hacer cumplir las reglamentaciones, ordenanzas y leyes. Otra obligación es la de colaborar con la preparación del llamado a licitación. Esto no ocurre con el caso del inspector de obra, porque esto es todo previo al inicio de obra, ¿no es cierto? Lo mismo que la de colaborar con la redacción del contrato de obra,
contestar y resolver las consultas o reclamos que efectúe el constructor. Seguimos en la siguiente, por favor. Impartirla. Ahí comenzaría la actividad a partir de del punto 8, la actividad que realiza el inspector de obra en la obra pública. Imparte la orden de inicio de trabajos y controla el replanteo, a partir del cual, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que se inicia la obra. El inicio de obra es un acto administrativo a partir del cual se empieza a contar el plazo y normalmente en el mismo instante se hace el replanteo, que es en realidad el inicio técnico de la obra. Otra de las obligaciones que tiene este director de obra es estar presente cuando se efectúen los trabajos importantes, como ser los hormigonados. Muchas veces en los mismos pliegos ya se pone como exigencia que la empresa debe comunicar con suficiente anticipación para que esté presente el director de obra o inspector de obra en ese momento, como así también cuando se van a dar por aprobadas las instalaciones, tanto de cloacas, de agua, de electricidad, etcétera. ¿Sí? Bueno, otra de las funciones es mantener relaciones correctas con las partes, en este caso el comitente y el constructor, confeccionar mensualmente la medición de los trabajos, efectuar las recepciones correspondientes, ser responsables de los libros de obra. Y acá nos vamos a detener un poquito sobre cuáles son los libros de obra y vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, los libros de obra normalmente estamos hablando en la obra pública, en obras privadas, el libro de órdenes de servicio, el libro de órdenes de nota de pedido y el libro de actas. Estos libros o cuadernos son generalmente por triplicado y tienen distinto tamaño, ¿sí? O sea, hay número 3, número 5, o sea, la forma del tamaño del cuaderno, ¿no es cierto?, que es por triplicado. Este libro tiene que ser foliado y rubricado en cada una de sus hojas, de tal manera y habilitado. En la hoja número 1, la habilitación consiste en poner, por ejemplo, el presente libro de órdenes, se habilita el presente libro de órdenes de servicio para la obra tal que consta de tantos folios a efectos de la ejecución de la obra. En tal lugar, día y fecha, firma el jefe de obras o algún responsable del organismo, el inspector de obras y el representante técnico de la empresa, y se da por habilitado el libro. Y a partir de ahí comienza a emitirse las órdenes de servicio número 1, 2, 3 y las que correspondan. ¿Cuál es la modalidad de todos los libros? La misma. La primera hoja, la que es escrita en forma manual, ¿no es cierto?, no debe ser arrancada del libro. La segunda, que es la más legible, debe ser entregada a la contraparte. Si es una orden de servicio, le entregará al inspector al representante técnico. Si fuera de una nota de pedido, al revés. Será el representante técnico el que le entregará la segunda hoja al inspector de obra. Y queda una tercera hoja, que esa tercera hoja puede servir para tramitaciones internas, ya que dijimos que estos libros son por triplicado.
Bien, entonces hablamos un poquito del cuaderno de órdenes de servicio, entonces que lo maneja el inspector de obra y que lo utiliza para darle las instrucciones o para contestar los reclamos que efectúe el constructor. Vamos a pasar ahora al libro que está en manos del representante técnico, es decir, que maneja la empresa. El libro que maneja el representante técnico se llama libro de notas u órdenes de pedido. También está por triplicado, dijimos, ya conocemos el mecanismo de cómo se intercambian las notas de pedido con el inspector de obra. ¿Y para qué lo utiliza el representante técnico? Y bueno, lo utiliza para defender los intereses de la empresa, para solicitar tramitaciones o efectuar las consultas que crean correspondientes. Y finalmente hay un tercer libro, que es el libro de actas, que también está manejado por la Inspección de Obras y que tiene por finalidad registrar ciertos hechos de la obra que resulten relevantes. Por ejemplo, podemos clasificar a las actas en tres grandes tipos. Las llamadas actas reglamentarias o actas ordinarias, que son aquellas actas que se realizan en toda obra, o sea, serían las actas más comunes, como ser el acta de inicio de obra, el acta de replanteo de obra, el acta de entrega del terreno, el acta de acopio de materiales, si así estuviese previsto en los pliegos, etcétera. Estas son actas reglamentarias o ordinarias, ¿sí? Después hay otro tipo de actas que se llaman actas de comprobación. Bueno, estas actas de comprobación solo se suscriben cuando hace falta documentarse acerca del estado de la obra, es decir, si el ritmo de la obra es sobre todo si el ritmo de la obra, ¿no es cierto?, se encuentra demorado, o si hay incumplimiento de disposiciones contractuales. Estas pueden ser, por ejemplo, ¿qué finalidad o qué características pueden tener este tipo de actas? Bueno, verificación de vicios de obras, dejar asentado el retraso en el avance de la obra, ¿no es cierto? O registrar el resultado de ensayos o de inspecciones, es decir, toda aquella circunstancia especial que se necesita que quede fehacientemente constatada. Entonces, hacemos este tipo de actas, ¿sí? Este tipo de actas pueden ser problemáticas, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, nos encontremos con la negativa del representante técnico de querer suscribirlas. En principio, ¿no es cierto?, no hay que negarse a notificarse de ninguna documentación de obra, ¿sí? Pero en el caso de que por algún motivo, enojo o cualquier otra cosa que pueda alegar el representante técnico que no quiera notificarse de estas actas, tenemos que hacerla a través de testigos. Lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que no sea personal de la inspección de obra a la que ustedes pertenecen, tienen que ser personas en lo posible que conozcan, ¿no es cierto?, que tengan, que estén en condiciones de ser hábiles para dar fe de ese documento, ¿sí?
Esto normalmente no ocurre, ¿no es cierto? Siempre hay que tratar de encontrar la forma de mantener la cordialidad, ¿no es cierto? A pesar de que hay veces que, bueno, es necesario tener que levantar este tipo de actas, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de buscar siempre mantener una buena relación. Y finalmente estarían las actas llamadas reglamentarias al referéndum, es decir, aquellas actas que firman el inspector y el representante técnico, pero que no quedan, ¿no es cierto?, que ellos no pueden aprobar, sino que quedan sujeta a la decisión del propietario, como ser el acta de recepción provisoria y el acta de recepción definitiva, ¿sí? Que quedan al referéndum, quiere decir que quedan a criterio de, ¿sí? Bien, en las obras muy pequeñas no se justifica llevar toda esta documentación. Entonces, lo que normalmente se hace en obras muy pequeñas, como ser, por ejemplo, la refacción de una vivienda, algo así, que no sea de gran envergadura, se puede utilizar un solo libro, llamado libro de comunicaciones o libro de obra, ¿sí? Que tiene un original y una copia. Y este libro funciona como si fuese el libro de órdenes de servicio y de notas de pedido simultáneamente. Es decir, el director de obra deja sus instrucciones y le comunica al técnico de la empresa, y el técnico de la empresa, cuando lo necesita, también utiliza el mismo libro para comunicarse en forma escrita. Ustedes saben que la forma escrita es una forma formal, ¿sí? Que esto es muy importante porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que queda escrito es lo que finalmente después cobra valor. Bueno, ahora vamos a Le hago ver. una, Sí, adelante, señor, le, pregunte, por favor. sí, le hago una consulta. Supongamos que se eleva un acta que no está de acuerdo del técnico, pero para no entorpecer, ¿existe la posibilidad de firmarla, de notificarse, pero en disconformidad, como se suele hacer con las multas y demás? Sí, pero Digamos, no, ¿tiene alguna validez eso o una vez que la firmó? sí, sí, más que notificarse en disconformidad, algunos acostumbran a notificarse en disconformidad. Es verdad eso, ¿sí? Pero lo que vale es la respuesta que usted le dé. ¿Me entiende? Si usted, por ejemplo, si tiene un inspector y le hace una multa, supongamos, ¿sí? Hay muchas personas que se notifican, representantes técnicos me refiero, ¿no es cierto? Técnicos, que se notifican disconformidad porque después reclaman de que no es así, interponen sus argumentos, ¿no es cierto? Así que se puede notificar en disconformidad, pero lo que vale es lo que usted responda para poder contrarrestar ese acta, digamos, ¿sí? Porque el solo hecho de que usted ponga en disconformidad no, en el caso de una multa no significa que no se la van a aplicar, ¿me entiende? No, era para dejar claro que no está de acuerdo, digamos, y que va a haber una contestación. Eso es Sí, lo que a eso me sí, refería. pero usted se puede notificar y hacerle la contestación simplemente y nada más. Pero no hay problema que usted ponga en disconformidad. Bien, ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente cuál es el esquema de organización de la dirección de obra. ¿Cómo está organizada la dirección de obra? Este esquema que está en esta diapositiva es para una obra muy importante.
¿sí? Entonces, en una obra muy importante, supongamos que sea una autopista o una represa, ¿sí? El hecho del el control de la obra no lo puede hacer solo una persona, ¿no es cierto? Tiene que ser un equipo. ¿Cómo hacemos nosotros cuando la obra es compleja? Y bueno, se la divide a la obra en, por ejemplo, si se trata de una autopista, como fue, por ejemplo, la autopista que se hizo en Buenos Aires, que era atravesar la ciudad, ¿no es cierto? Imagínense que ahí tenían que poner jefes de tramo, ¿sí? Porque la cantidad de problemas que había que sortear y la cantidad de tramitaciones que había que hacer obligaba a que la obra esté dividida en tramos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una represa, se divide por frente. Por ejemplo, alguien se ocupa de la parte de la represa en sí, otro de la parte de electromecánica, en fin, cada frente de trabajo tiene un responsable. O también se puede dividir, ¿no es cierto?, por jefaturas de inspección, de tal manera de que se encarga una parte del trabajo, dada la gran cantidad, a la inmensidad o la envergadura que tiene la obra, ¿sí? Entonces, debajo de cada uno de estos jefes se encuentran los inspectores, que son los que colaboran con la tarea específica, ¿no es cierto?, de permanecer en la obra y aportar toda la documentación a cada uno de ellos para la continuidad del trámite, ya que el jefe del frente tiene que encargarse de tareas administrativas también, que insumen su tiempo y que no le impiden muchas veces estar en la obra todo lo que quisiera, ¿no es cierto? Y los inspectores, a su vez, suelen estar apoyados en otro personaje que se llama sobrestante de obras. Este sobrestante de obras pueden ser profesionales o técnicos, generalmente maestros mayores de obras, que son aquellos que llevan el parte diario, es decir, tomando nota día por día del avance de la obra, ¿no es cierto?, del estado del clima de ese día, de los trabajos que se realizaron, si surgió algún inconveniente, ¿sí? O sea, es llevar anotaciones de la obra día por día, ¿sí? En una obra común, ¿no es cierto?, como son la mayoría de las obras, nos encontramos con el inspector de obra y este inspector de obra generalmente cuenta en obra con un sobrestante de obra, porque el inspector de obra debe estar todo el tiempo en la obra, pero como él se encarga de tareas administrativas, o sea, tiene que llevar la documentación a la repartición a la que pertenece, eso le lleva tiempo, ¿sí? Entonces tiene en obra un sobrestante que es el que le va acercando la información que le falta o que, ¿no es cierto?, él requiere posteriormente, por ejemplo, para hacer las mediciones de obra. Ustedes saben que mensualmente hay que hacer el certificado de obra. O sea que este esquema muy complejo que aparece ahí se reduce en el común de los casos a un inspector y un sobrestante de obra. Con eso ustedes se van a encontrar seguramente cuando les toque trabajar. Bien, este es el esquema entonces de la dirección de obra de una obra compleja y al mismo tiempo la hemos reducido para obras más pequeñas. Bien, vamos a la diapositiva siguiente.
La dirección de obra, para realizar a cabo su actividad, tiene que tener también un plan que se llama plan de dirección de obra. Este plan de dirección de obra es un plan de dirección y un plan de vigilancia. El plan de dirección es un plan que se elabora en forma, en la oficina, digamos, una actividad que involucra el estudio del proyecto, la prevención o preparación de los medios, ¿no es cierto?, la determinación del momento de ejecución de obra, y un plan de vigilancia que es ya en la etapa constructiva, que consiste en planificar cómo vamos a hacer la ejecución, el control de la ejecución de la obra, la inspección, la verificación y la recepción, ¿no es cierto? O sea, sin un plan, sin una planificación y sin un orden, no vamos a poder llevar a cabo correctamente seguramente nuestra tarea, o por lo menos nos ayudará enormemente a realizarla con mayor éxito. Así que este es el plan de la dirección de obras. Ahora vamos a pasar a un tema muy interesante que son las consultorías. La parte de la dirección de obras, a veces, sobre todo los entes públicos, derivan en consultoras. O sea, ¿qué son las consultoras? Las consultoras son grupos de profesionales que están organizados con una estructura empresaria para prestar servicio profesional, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el desarrollo de proyectos y direcciones de obras, ¿sí? En el caso de nuestro país, estas consultorías están reguladas por la ley 22.460, quien define al servicio de consultoría, por ejemplo, y dice que, vamos a ver, por ejemplo, qué es el servicio de consultoría. Es toda prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos de nivel universitario, cumplido bajo forma de locación de obra intelectual o de servicios y realizada por firmas consultoras o por consultores. Y después define qué es una firma consultora. Y la firma consultora es la sociedad legalmente constituida por profesionales para la prestación de servicios de consultoría. Eso es cuando hay varios profesionales. Y cuando hay uno solo se llama consultor. Consultor es el profesional altamente calificado con el cual se contrata la ejecución de proyectos y dirección de obras. Y finalmente define lo que es el consorcio. Y el consorcio es la asociación de consultoras. Cuando el trabajo es enorme o muy complejo, se puede recurrir a que se vinculen consultoras específicas en los temas de cada una de ellas, ¿no es cierto?, para la realización de un proyecto. Entonces tenemos ahí el caso de firma consultora, de consorcio. Y también define lo que es la firma consultora o consultor, ¿no es cierto? Todo esto ustedes lo van a encontrar en esta ley que pueden encontrar en Infolec, ¿sí? Entran en la página de MECOM, que es Ministerio de Economía, y ahí tiene un link para entrar a todas las leyes y decretos nacionales, ¿no es cierto? Y la pueden leer porque es muy interesante conocer este servicio de consultoría, porque es probablemente también una probabilidad de trabajo para el profesional, ¿no es cierto? Básicamente, el profesional de la ingeniería puede hacer trabajo público o privado, pero el privado también no solo es ir a trabajar a una empresa o a una fábrica que produzca productos de la construcción, sino también en consultorías, ¿no es cierto? Así que tenemos que conocer
esta alternativa que existe para poder efectuar la dirección de las obras. Muy bien, vamos a pasar ahora a la conducción de obra. ¿Quién es el conductor de obra? Habíamos visto que el conductor de obra era el profesional que en la empresa que defiende los intereses de la empresa, ¿no es cierto? Así como el director de obra dijimos que estaba de parte del comitente, el conductor de obra está defendiendo los intereses de la empresa y es el que se encarga de coordinar los factores de la producción y el responsable de la ejecución de la obra. Todo lo que sea técnico que ocurra en la obra es responsable el conductor de obra, no en las cuestiones administrativas, pero sí en la parte técnica. Y sus funciones es la de armonizar, ¿no es cierto?, la intervención de los diversos gremios, especialistas, subcontratistas, así como la distribución y provisión de materiales, equipos, herramientas y la contratación de la mano de obra. Esta también es una actividad posible para ustedes cuando sean ingenieros, ¿no es cierto?, de que una empresa lo contrate para que se encarguen de conducir la ejecución de una obra. Sus principales obligaciones, bueno, la obligación más importante es la de ser responsable de la ejecución de la obra, ¿no es cierto? En el caso de la obra pública, este profesional recibe el nombre de representante técnico. Y pasamos a la diapositiva siguiente, si es tan amable. Representante técnico. Bueno, ¿quién es el representante técnico? Es el que representa al constructor y es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos. Para poder llevar a cabo la conducción de obra también hay que tener un plan. El plan de la conducción de obra tiene un plan preventivo, que es un trabajo de gabinete o de oficina, y un plan ejecutivo, que es un plan para llevarlo a cabo durante la ejecución de la obra. El plan preventivo consiste en la determinación general del plan de trabajo, que ustedes también están haciendo como trabajo práctico, es decir, cómo va a encarar la ejecución de la obra y cuáles son los plazos asignados para la ejecución de los trabajos que haya que realizar, ¿sí? Y también la preparación de planos y planillas para manejo interno de los encargados de la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Todo esto es un trabajo de gabinete, que es el plan preventivo. Y después tiene que tener un plan ejecutivo donde se prevea la provisión de los materiales, la distribución de la mano de obra, la forma de ejecución, la coordinación de los trabajos y el contralor de los mismos, ya que dijimos que es el responsable de la correcta ejecución de la obra o de la ejecución de la obra conforme a las reglas del arte del buen construir, como se acostumbra a decir. También tiene que tener un esquema, ¿no es cierto? Un esquema de organización que está en la diapositiva siguiente. Por favor, avanzamos una más. ¿Cómo sería el esquema de la conducción de obra, de una obra importante? Vamos a hablar, así como hicimos el esquema de la dirección de obra de una obra importante, ahora lo vamos a hacer también para una obra importante al esquema de conducción. Fíjense, si la obra es muy importante, la tenemos que dividir como jefe de inspección, jefe de tramo, jefe de frente, ¿sí? Poner un responsable que sea la contraparte del esquema que vimos anteriormente de la dirección de obra. Y debajo de cada uno de estos responsables tiene que haber, ¿no es cierto?,
la apoyatura que permita realizar el trabajo, que son los capataces, que son los que realizan el trabajo y de los cuales dependen los obreros, una oficina técnica y una oficina administrativa. Ya vamos a ver más adelante, cuando estudiemos la organización técnica de la empresa, ¿no es cierto?, qué actividad se realiza en la oficina administrativa y en la oficina técnica, ¿sí? Bueno, en una obra pequeña, el representante técnico no tiene, o en las obras, en la mayoría de las obras, no tiene una estructura tan grande como la que aparece en esta diapositiva, ¿no es cierto? Y directamente el representante técnico es el que le da las instrucciones a los capataces, tiene una oficina técnica para poder hacer la medición de obras, certificaciones, contratos, en fin, todo aquello cálculos que le solicite la inspección de obra, ¿no es cierto? Y una oficina administrativa que básicamente es la que se encarga de manejar todo el papelerío correspondiente al personal, ¿sí? A los obreros y a los subcontratos, ¿sí? O sea que estaría el representante técnico, los capataces o el capataz, a veces hay uno solo, una oficina que cuenta con uno o dos técnicos, ¿no es cierto?, en la parte técnica y una o dos personas en la parte administrativa. Y después está el personal obrero, que es el que realiza la obra. Bien, vamos a seguir entonces ahora empezamos tarde, por eso son 5:15, ¿no es cierto?, pero en realidad estamos llevando alrededor de 45, 50 minutos de clase recién. Yo no pude conectarme a las 4, a pesar de que estaba intentando hacerlo, y eso me demoró la comunicación con ustedes. Bueno, para finalizar este tema, vamos a conversar sobre la ruina de obra. ¿Qué ocurre, no es cierto, si finalmente la obra, en lugar de tener un final feliz, ¿no es cierto?, ha ocurrido algo desagradable, ¿no es cierto? Y ahí, o sea, ocurrió un accidente en la obra, ¿no es cierto? Se desplomó una losa o se produjo una rajadura en las paredes o hubo un accidente que causó la pérdida de la vida de obreros, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo actuar. Y ahí tenemos que recordar a estos tres personajes de vuelta que los empezamos a analizar desde el inicio de la clase, que es el comitente propietario, el constructor, el director de obra, el proyectista. En primer lugar, vamos a definir lo que es una ruina de obra. Y la ruina de obra es, ¿no es cierto?, el vicio que lesiona la estabilidad o que compromete la solidez o que afecta la duración o la conservación de una obra o edificio o inmueble destinado a larga duración. Es decir, una obra tiene un cierto periodo de vida útil, ¿no es cierto? Y si ocurre algo antes de que esto ocurra, ¿no es cierto?, puede obedecer a una falencia que se denomina ruina de obra y que en general se ha agrupado en tres tipos: en vicio de la construcción, en vicio del suelo y en vicio de los materiales.
como aparece ahí en la diapositiva. Y las responsabilidades están los personajes que vimos antes, el proyectista, el director de obra y el constructor, ¿no es cierto? Vamos a ver el primer vicio, el vicio de la construcción, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos vicio de la construcción? A toda falla en la ejecución de la obra, por ejemplo, el producido por fraude, por ejemplo, no hemos colocado los diámetros de los hierros que correspondían, supongamos, o por incumplimiento de disposiciones administrativas o de índole técnica. Entonces, esos se llaman vicios de la construcción. ¿Quién es el principal responsable de este vicio? Bueno, el principal responsable de este vicio, del caso de corroborarse, es el constructor, obviamente el conductor de la obra, el ingeniero que estuvo a cargo el que estaba defendiendo los intereses del empresario, del constructor, es el responsable, ¿no es cierto? El primer responsable es el constructor, entonces, con sus técnicos. El segundo responsable es el director de obra, que era el encargado de controlar y de vigilar. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, el proyectista, ¿no es cierto? Pero salvo que él haya dado instrucciones inadecuadas o diseño de estructuras que se le hizo conocer de que tenían probabilidades de fallas de construcción y que él insistió en que se construya de acuerdo a su proyecto, pero si no, no tiene responsabilidad el proyectista, ¿sí? El principal responsable en el vicio de la construcción son los que construyeron y en segundo lugar los que controlaron. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vicio de la construcción. Bueno, después viene el vicio del suelo. El vicio del suelo son vicios que ocurren, ¿no es cierto? Por ejemplo, por inadecuado diseño de las fundaciones del edificio, o por errores de cálculo en la resistencia del suelo, o por errores de cálculo de las estructuras. Entonces, en este caso, ¿cómo va la responsabilidad de estos tres personajes? En primer lugar, el responsable del vicio del suelo es el proyectista, porque él no puede proyectar una obra sin examinar previamente el terreno sobre el cual se va a construir, ¿no es cierto? O efectuar errores de cálculo de sus estructuras, ¿sí? En la única manera de que en el caso del suelo pueda llegar a deslindar su responsabilidad del proyectista es si él en los pliegos puso como condición de que cuando se construya la obra se efectúe primeramente los ensayos de suelo y se vuelvan a controlar el cálculo de la estructura de las fundaciones, o sea, el rediseño de las fundaciones conforme a ese estudio de suelo, si resultara necesario. En ese caso, él deslinda su responsabilidad. En segundo lugar, sería responsable el constructor, que es el que ejecuta, que siempre es el responsable importante en el caso de vicio de obra. Y en tercer lugar, el director de obras, ¿no es cierto?, que es quien tiene que controlar esto. ¿Sí? Más o menos esa sería la distribución de las responsabilidades ante el vicio del suelo. No sé si hay alguna pregunta acá con relación al vicio del suelo. Ingeniero, Sí, por más que el proyectista, o sea, con el contratista,
contraten a una empresa para hacer el estudio de suelo, por ejemplo, y sacar Sí, y sacar las resistencias. Y esas están, o sea, sacaron y después tuvieron problemas con esos valores. Igual el proyectista queda pero con queda con la no, responsabilidad. pero el proyectista no contrata con la empresa de estudio de suelo, porque el proyectista hace el proyecto y se terminó. Sí, no, no, Después se llama licitación y gana una empresa, ¿no es cierto? Cuando se hace la obra, el que contrata con el estudio de suelo es la empresa, el constructor. pero el proyectista ocupa esos valores, a eso me refería. No, no, el proyectista ya hizo el proyecto con algunos valores que él fijó o que él creyó que eran. El proyectista ya terminó su trabajo. Ah, Vos si no, haces un yo le proyecto, digo porque cuando hay que construir, por ejemplo, hacer las fundaciones, hay que proyectar las fundaciones a un edificio, el, el proyectista no puede realizar eh, o ver qué sistema de fundación tiene si no tiene los datos del suelo, sí, es probable que él, cuando hizo el proyecto, haya hecho los estudios de suelo seguramente. Porque si no, no me imagino cómo puede hacerlo en el caso de una obra importante. En una obra pequeña no hay problema. En el caso de una vivienda, son conocidos los valores de la tensión del suelo, ¿no es cierto? Así que tomando algunos recaudos, no vamos a cometer errores seguramente, pero en obras importantes, yo tengo que hacer un edificio de 30, 40 pisos, ya tiene que ser perfectamente estudiado este tema. El proyectista probablemente cuando hace el proyecto mande a hacer eso, pero él puede poner en los pliegos de que cuando se construya se vuelva a controlar. Entonces, en ese caso, el que realiza de nuevo los estudios de suelo es el constructor, ¿sí? Si el constructor realiza la obra, ¿no es cierto?, con el estudio realizado por el proyectista, solidariamente es como si él aceptara la veracidad de los cálculos del proyectista, ¿sí? Ahí el proyectista pasa a ser el responsable y ok, el constructor en segunda instancia, digamos, ¿sí? Porque cuando se ejecuta la obra ya el proyectista ya hizo su trabajo, ¿sí? Normalmente el proyectista hace los estudios de suelo y todo eso con seriedad porque tiene que él sabe que eso está dentro de la responsabilidad del proyecto. ok. Otro que tenga alguna pregunta con relación al vicio del suelo, el vicio de construcción. Esto ustedes deberían haber hecho cuando cursaron ingeniería legal en el tema peritaje, ¿no es cierto? Cuando hay un vicio de obra, ¿no es cierto? Se lo llaman a los peritos, que son aquellos que finalmente, digamos, dictaminan y aconsejan a los jueces, que los jueces no son ingenieros, ¿no es cierto? Para que este, se aclare, ¿no es cierto?, qué ha ocurrido con una determinada situación viciosa dentro de la obra, ¿no es cierto? El tercer vicio que me falta ver es el vicio de los materiales. Ingeniero, En, le hago en una este, consulta. sí, Cuando usted menciona el vicio del suelo, en una parte dijo que el proyectista tiene que visualizar errores. ¿A qué se refiere con esto? el proyectista tiene que, no te escuché, Visualizar errores. Eso dijo usted.
Sí, el proyectista es el responsable de las fundaciones, ¿no es cierto? Porque él tiene que decir cómo va a sustentar lo que él proyecta. Si el proyecto se hace de acuerdo a lo que dice el proyectista es responsable del vicio del suelo. Miguel, Ahora, una consulta puede ser. eh, Yo veo en los edificios, por ejemplo, de torres, se ve que en los carteles de obra siempre dice proyecto y dirección a un arquitecto. Los arquitectos, o sea, ellos pueden llegar también a calcular o siempre están asesorados con ingenieros y todo eso para poder proyectar, por ejemplo, las fundaciones de un edificio, así como estaban diciendo los compañeros. bueno, mirá, oh, eh, correcto. Vos lo viste esto o lo estaba pensando nomás. Disculpe, ingeniero, no lo escuché nada. No sé si yo perdí conexión, no lo No, escuché, se le cortó. no escuché nada. Se, se han- Perdón, se me cortó la conexión. Ahora se lo escucha, ingeniero. Ah, bueno, bueno, se me cortó la conexión, por eso estuve mirando a ver si no era qué estaba pasando. Sí, estábamos conversando con relación, ¿quién era el que me había hecho la consulta? Si los No sé. arquitectos podían calcular edificios. No fue puntualmente esa la pregunta, sino que, por ejemplo, se ve que la mayoría de los edificios están proyectados por arquitectos, Sí, aparentemente. claro, porque el Y, proyecto es una incumbencia fundamental de la arquitectura. claro, y ahí el que era, o sea, como los arquitectos por ahí no tienen tanto conocimiento en todo lo que sea cálculo de resistencia de suelo, etcétera, por ahí se nos estaba entendiendo esa. Normalmente
el cálculo de la estructura y los estudios de suelo lo hacen empresas consultoras de ingeniería. Por lo menos yo en la mayoría de los edificios que he visto importantes, ¿no es cierto?, están hechos por cálculo por ingenieros. El proyecto sí está bien por arquitectos. Eso tiene que ver con las incumbencias del título. Hay arquitectos que hacen cálculo de estructuras, ¿no es cierto?, pero de edificios de dos plantas, tres plantas, ¿no es cierto?, que no son grandes, propiedades horizontales de muchas plantas, no lo he visto. Hola, ¿se escucha? Sí, ingeniero. Bueno, quedábamos que teníamos que conversar sobre el vicio de los materiales, que era el tercer vicio, que es este vicio se produce por la utilización de material defectuoso o inadecuado. Puede también estar encuadrado dentro de los vicios de la construcción. En este caso, ¿quién sería el primer responsable si se determina de que el vicio se produce como un motivo de la inadecuada utilización de los materiales? El primer responsable sería el constructor, ¿no es cierto? El primer responsable en este caso sería el constructor, porque es el responsable de ejecutar la obra de acuerdo a las reglas del buen arte de construir. Además, los pliegos siempre especifican que sean materiales de primera calidad, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de vicio de los materiales, de corroborarse vicio de los materiales, el principal responsable es el constructor. Y en segundo término estaría el director de obra, que es el encargado de su contralor, ¿no es cierto? Y el proyectista solo sería responsable si insiste con la utilización de determinados materiales, ¿no es cierto?, que le habían sido advertidos no serían convenientes para la ejecución de la obra. Pero normalmente el principal responsable es el constructor y en segundo el director de obra. ¿Sí? Profe, en ese caso en el que el proyectista insiste con el uso de material, que es algo que se escucha mucho, ¿cómo deja Ahí por pasa, escrito, cómo deja por escrito el director de obra, el constructor, de que esa decisión es exclusivamente responsabilidad del proyectista? y bueno, ahí pasa a ser responsable el proyectista. Claro, pero ¿cómo se deja por escrito? ¿Con qué papel? Porque si no, después uno se lava las manos. Sí, supongamos que él insista en exigir que una losa que sea de grandes dimensiones no supere un cierto espesor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se le advierte que, mire, eso es muy riesgoso lo que está exigiendo. No, pero de acuerdo a mi proyecto, él es celoso de su proyecto y exige que se haga eso. ¿No es cierto? Ahí, ¿quién sería responsable? Hola. Sí, pero el tema es dejarlo por escrito, porque, porque si No, uno esto insiste, estamos hablando que queda por escrito, porque o debe haber sea, una comunicación al proyectista diciéndole, mire, lo que usted está proyectando acá es sumamente riesgoso. Y él dice, no, hagan eso porque así tiene que ser. Entonces, él asume la responsabilidad. ok, ok. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno,
La próxima clase corresponde a Ley de Obras Públicas. Para esa clase, me gustaría que ustedes dispongan de que se consigan, que bajen de internet la Ley de Obras Públicas de la Nación, la 13064, y que se consigan la Ley de Obras Públicas, las leyes de obras públicas hay nacionales y provinciales, ¿sí? La Ley de Obras Públicas de la provincia en la que ustedes piensan trabajar. Si van a trabajar en Chaco, la Ley de Obras Públicas del Chaco, si la de Corrientes, la de Misiones, o la de Formosa, o la de Santa Fe, o de donde ustedes piensan ir a trabajar. Entonces vamos a tratar de analizarlas en aquellos detalles que sean eh, llamativos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de las leyes de obras públicas son bastante similares, ¿no es cierto? Algunas más reglamentaristas que otras, pero en general tienen una gran similitud para que ustedes conozcan de esa ley cuáles son las partes más importantes, cuál es su finalidad, qué establece la rescisión del contrato, ¿no es cierto? Para ese caso en que se presenten divergencias durante la ejecución de la obra y haya que finalizarla sin que se termine la obra. También vamos a hablar ahí de las recepciones, así que tenemos muchos temas importantes que tratar en la segunda parte, que es la ley de obras públicas. Eso va a ser el viernes que viene. Bueno, ¿hay alguna consultita más con relación a conducción, dirección y organización de obras? Hola, ¿se escucha? No, profe. No, no, no. Bueno, vamos a hacer un descansito para después seguir como hacemos siempre. Son las 6 menos cuarto hasta las 6, para después seguir con la práctica. Dale, perfecto. Ok. Profe, le Sí. consulto. Eh, ¿Fecha del parcial ya hay o no? no le entiendo, ¿qué me pregunta? ¿Fecha del parcial ya hay o no? Fecha de parcial está prevista en la programación en la planificación de la materia, señor. El último día, viernes de junio, ya está prevista la fecha. Ok, ok. La única que se cambió a pedido de ustedes fue el primer parcial, que se adelantó una semana. Dale, buenísimo entonces. Gracias. Lo que sí le pido es que por favor prevean bien las otras materias, porque no vamos a poder hacer lo mismo con el segundo parcial, porque ahí ese día es el último día y ya no hay otra posibilidad. O sea que se fijen bien cómo va a ser el tema de los parciales, porque lo que me llamó la atención es que rindieron 30 alumnos nada más. ¿Y ustedes cuántos son los que están cursando? ¿Cuántos son los que están cursando en este momento? Ahora conectados, ¿cuántos hay? 21. 21, 20. Sí, por eso digo que en principio me asustaron, me dijeron que eran 60 y ahora resulta que son 20, 21. Rindieron creo que 27 o 29 alumnos. Ustedes ya conocen el resultado de cada uno de sus exámenes, ¿no es cierto? Sí, están publicados, ingeniero. Están publicados, ¿sí? Bueno, el próximo el examen, el segundo, ya está previsto, y está previsto la fecha de los recuperatorios también, que coinciden con las fechas de exámenes. Creo que es en julio. En este momento no tengo acá la planificación a mano, si no le diría la fecha exacta.
Bueno, hoy van a continuar entonces con el trabajo práctico correspondiente a la obra vial. Estamos a las 18 entonces, ingeniero. Sí, 18, para que ustedes puedan tomar algo, qué sé yo, porque estirar las piernas y después vuelvan, por favor.
Profe, si usted está hablando no se le escucha. Bien. ¿Cómo andamos? ¿De vuelta? Teníamos que iniciar el... ¿Cómo están?
Teníamos que iniciar hoy lo que era la obra vial, pero se ve que el ingeniero Falivene tuvo algún inconveniente y lo están tratando de ubicar. ¿Está? Así que lo que vamos a hacer, si alguien tiene algún tipo de consulta con respecto a la presentación final de lo que es obra de arquitectura, consulta. Si alguien tiene algún otro tipo de consulta con respecto a la materia, también consulta. Ya les cargué todos los videos en el Drive del aula virtual, todos los que están hasta el momento, digamos, están ahí cargados. ¿Se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Bueno. Lo que yo le diría es lo siguiente. Si tienen trabajos del año pasado, de lo que fue el práctico de obra vial, vayan mirándolo, vayan teniéndolo a mano, de manera de que se les agilice, digamos, cuando él da la clase, ya, digamos, tener un poquito a mano esas cosas. Profe, si usted tiene, ¿puede pasar al grupo? El trabajo de vial no tengo porque eso es propiedad exclusiva de Falivene. No lo tengo, si lo tuviera te lo paso. Lo que sí les voy a pasar al grupo es el trabajo de obra hidráulica del año pasado. ¿Sí? Se explicó el año pasado con la parte de obra hidráulica lo que es la planilla de máquinas, ¿sí? Lo que es el rendimiento de las máquinas, ¿sí? Eso está bueno. La verdad que ni lo preparé para ahora, digamos, porque si no ya les daba sin problema, pero no quiere interferir también con las clases que tiene preparada, digamos, Fernando, en ese sentido. Y así que bueno, pensé que él iba a dar. Yo estoy acá accidentalmente porque conecté porque Bogion tuvo un problemita ahí que se ve que con su perfil no podía entrar el correo y vieron que recién lo estaba guiando, pero no me tocaba a mí estas clases y ya había dispuesto el tiempo para otra cosa, pero si alguien tiene una consulta, atendemos la consulta. Me mandaron una muy buena consulta ahí el Alex por el correo de la cátedra, del aula, y no sé si todos habrán tenido en cuenta el tema ese de la chapa, que cuando compras, no compras los metros cuadrados del techo, compras un 20 o un 30% más de chapa por los solapes. ¿Sí? La sobreposición que tiene que haber. Bien. Si no hay consulta, lo libero. Viernes, 6:15. ¿Mm? Yo tengo una consulta, Sí. no sé si me escuchan. ¿Sí? En la obra de arquitectura, en cuanto a la planta, en el dintel, viste que pasa 2 hierros del 8. ¿Eso pasa por todo el perímetro de la obra o solamente por las ventanas? No, por todo el perímetro de la vivienda. Estas Ok, viviendas que tienen mampostería portante de 20, que está al límite total de lo que es portante, necesitan un encadenado superior. claro, sí, ¿Sí? Y se generalmente se materializa hace, con esos hierritos, ¿sí? claro, A generalmente veces se, lo ideal sería hacerle dos, con, ok. digamos, dos hiladas. Claro, generalmente yo ¿Sí? lo que veía era tipo una vía de encadenado que pasaba por todo el perímetro. Claro, no se justifica para una vivendita, digamos, Claro, hacer semejante gasto, pero sí armar la mampostería, si no aparecen todas las fisuras. ok, ¿Sí? Se estamos. empieza a mover todo el conjunto, digamos, son mampuestos, son como rusty, digamos. Se mueve un poquito el suelo y, digamos, movimientos diferenciales, centímetros, milímetros, digamos, genera en estas estructuras que son importantes, digamos, una casa tiene 5x5 o 10x10, ahí anda. Si la hace sobre plateo, se la hace sobre base. Bueno, un pequeño movimiento por el gran peso propio que tienen las estructuras, digamos, la base de hormigón, la mampostería, estamos en el orden de los 2000 kilos por metro cúbico, genera tensiones internas dentro de todo el conjunto. ¿Mm? Y esas tensiones internas no son
posibles de absorber por la capacidad de tracción que tiene la mampostería. O sea, la mampostería aguanta una determinada tensión de tracción por centímetro cuadrado, ¿sí? Si no se rompe la mezcla, que es lo que nosotros podemos reforzar, por decirlo de alguna manera, o cuidar en la manufactura, se rompe el ladrillo, que eso ya no lo podemos cuidar porque viene de la ladrillería, digamos, a veces viene bien, otra vez viene medio crudito, ¿sí? Entonces, cualquier esfuerzo de tracción que genere una parte de la estructura es mucho, porque el peso del ladrillo, del hormigón, es mucho. Entonces, y hace falta medio centímetro para generar esa caída, digamos, y esa tracción. Todo eso hace que se fisure. Para absorber esos esfuerzos de tracción se pone el encadenado superior y el encadenado inferior en el antepecho. ¿Está? Sí, sí. Cada hierrito del 6 o del 8, un hierrito del 8, 2 hierritos del 8 te están absorbiendo 2.500 kilos, ¿sí? Entonces, digamos, ya es una fuercita considerable. 2.500 arriba, 2.500 abajo, digamos, y si le pones, como la regla del buen arte, digamos, nos indicaban siempre, 2 hiladas armadas, te olvidaste de los problemas. Porque con 5.000 kilos, en una sección de pared de 15, de 20, estás de sobra, digamos, tranquilamente, para cualquier esfuerzo. No está calculado nada, pero de la experiencia que he tenido, de lo que he visto y de los cursos que fui, que comentan estas cosas, digamos, es lo que les puedo comentar como origen de esas cuestiones, ¿sí? Y la solución, ¿sí? Le hago otra consulta, más para tener en cuenta para el presupuesto de la vivienda. Lo que es el acceso a la vivienda, hay un contrapiso. ¿Qué consideramos de espesor de 10 o de 8? Todos los contrapisos pueden ser de 8 o de 10 centímetros, digamos, ¿sí? Es lógico que por ahí se lo arma, ¿viste? Con una mallita encima, porque el contrapiso en sí no tiene capacidad de tracción. Imagínate, el hormigón tiene 40 kilos y un hormigón H300 puede llegar a tener un poquito más en kilos, digamos, de resistencia a la tracción sin armadura. Lo más normal es armarlo. Si lo haces de 8, por la experiencia propia que tengo, el contrapiso es como una alfombra. Es decir, se deforma el suelo y se te va a deformar el contrapiso. Y la malla cima que esté en el medio va a acompañar esa deformación. Si lo haces de 10, va a mantener un poquito más, se va a mantener más rígido, digamos, y no va a ceder tanto a la deformación, pero van a aparecer las fisuras, ¿sí? Seguramente en tu contrapiso o en la carpeta que le hagas arriba, con movimientos por debajo van a aparecer fisuras, digamos, y bueno, esa es la diferencia, no hay cuestión. Creo que en los pliegos, y en eso fíjate, por favor, puede ser que leas el pliego de especificaciones técnicas particulares que le mandé, digamos, si viene para otra hora, pero podría ser aplicable, no te permiten contrapisos de 8, solamente te permite contrapisos de 10. Las banquinas de 8 o de 10 son para la cocina, es lo único, ¿sí? Pero contrapisos para la vivienda de 8 no suelen permitir la administración, me parece. Sí, justamente le preguntaba porque había leído un trabajo de años anteriores y ponían de 8 y me pareció medio raro, por eso le quería consultar. Y en la planilla carpintería, la planilla local de este año, todo lo que es el interior, obviamente es de 10. Sí. Y quería saber si se hacía una discrepancia con lo exterior. No hay una cuestión de interior o exterior, una cuestión de cómputo, ¿sí? Ok. Y a la hora de ejecutar, el de 10 te sale de 8, depende del día del albañil, cómo está, digamos, ¿sí? O te sale de 12. Dale, claro. No depende de vos, porque una vez que tenés la regla puesta, bueno, vas a ir, si todos lo hicimos, digamos, te bajás con el metro a ver cuánto tiene, ¿viste? Y te asustás, porque entre el piso y el borde de la regla tiene como 15.
en la parte más grande, en la parte más chica, 8, 9, 7, ¿sí? Eso varía, no hay trabajo, digamos, en los albañiles que sea impecable y perfecto, entonces, pero sí, es una cuestión reglamentaria. Lo que corresponde es mirar en el pliego de especificaciones técnicas particulares y ver si es de 10 el contrapiso, se hará de 10, y si es de 8, bueno, se hace de 8. Bueno, perfecto, gracias. Dale. Bueno, les recomendaba leer en el Chandías la planilla de cómputo de gasto horario de equipo, ¿sí? Cómo valora, digamos, vayan leyendo, está muy bien explicado Chandías, digamos. Entonces en la clase ya tenemos un poquito de ventaja, que el cerebro de ustedes ya haya ido pensando y podemos jugar un poquito, sí, con esa cuestión. Ahí me confirmó Falibene que a partir de la clase que viene va a estar él. Si no hay, si tienen más consultas, yo me quedo, les contesto. Y si no, cortamos y estamos libres. ¿Estamos? Vamos a disfrutar el fin de a seguir estudiando. Gracias, ingeniero. Bueno, gracias a ustedes. Ingeniero. Chao, profe. Hasta luego. Chao.